LG UR9050 versus LG UR8750, en este caso ambos en tamaño de 55 pulgadas, aquí lo puedes corroborar. Debes saber que ambos televisores por supuesto son LCD con algún tipo de retroiluminación LED Edge para el UR9050 y LED directa para el UR8750. La función de atenuación local está disponible en el UR9050, pero no está disponible en el 8750. Pero la principal diferencia es que el 8750 cuenta con panel UVA, mientras que el 9050 con panel ADS. Las cantidades de brillo que ambos modelos pueden llegar a alcanzar son obviamente muy diferentes, pero normalmente en la mayoría de escenas el UR9050 tiende a mostrar mayor cantidad de brillo. Aunque la diferencia no es muy grande, considero que en cuanto a brillo y en cuanto a colores, el UR8750 también muestra muy buenos resultados, pero usualmente un televisor con panel ADS en cuanto a colores tiende a ser por lo menos un poco mejor. Ninguno de estos modelos tiene filtro de color extra. Y como ves, en este caso el contenido está en rango dinámico estándar y ambos televisores generan más modos de imagen en comparación a cuando el contenido tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. Dependiendo de la combinación de colores que haya en la escena, uno tiende a mostrar mayor cantidad de brillo que el otro, pero normalmente la cantidad de brillo se mide en pantalla blanca y el UR9050 tiende a mostrar aunque sea un poco más de brillo. También es bueno decir que en cuanto a nivel de detalles, el UR8750 tiende a mostrar mejores resultados, aunque la diferencia entre ambos modelos no es grande en esa área. También es bueno que sepas que ninguno de estos modelos es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. Sí son compatibles con HLG, con HDR10, que es la tecnología más común, y también algo que él llama HDR10 Pro. Hasta aquí, por favor, dime qué opinas acerca de ambos televisores en cuanto a brillo y en cuanto a colores, cuál te parece mejor, cuál te gustó más, y también en cuanto a nivel de detalles. En cuanto al rendimiento en escenas oscuras, el resultado es mucho mejor por parte del UR8750 debido al hecho de que tiene panel UVA. Aunque en esta escena pareciera que el resultado fuera mejor en el UR9050, pero es porque no hay tantas cosas que iluminar. Pero cuando hay más cosas que iluminar, el resultado es terrible. Este televisor UR9050 cuenta con la función de atenuación local. Al apagar el resultado es terrible y ves que el efecto clouding o de nubosidad es increíblemente mayor en comparación al UR8750. Y el resultado es por supuesto peor o mucho peor en el UR9050 cuando en la escena hay más cosas que iluminar. Y el resultado es aún peor cuando en la escena aparecen subtítulos, mientras que el resultado, como ves, por parte del UR8750 es más ameno o más agradable. Aunque estos resultados pésimos por parte del UR9050 se generan principalmente cuando el contenido tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. Porque cuando el contenido está en rango dinámico estándar, como es el caso por ejemplo de esta escena que te estoy mostrando en este momento, el resultado es en la mayoría de ocasiones de hecho mejor, o por lo menos un poco mejor en el UR9050, mientras que el UR8750 sigue mostrando en este caso una intensidad del efecto clouding que aunque sea baja es más perceptible. Y además el efecto blooming por parte del UR9050 en este caso en rango dinámico estándar no es tan perceptible ni tan molesto. Lo malo es que en ninguno de estos modelos puedes desactivar el alto rango dinámico. El alto rango dinámico solamente se activa o se desactiva de forma automática. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen, utilizo el Filmmaker Mode, un contenido en rango dinámico estándar en ambos modelos. El resultado es prácticamente igual. El contenido con muy baja resolución lo muestran de una forma nítida, sin casi nada de partes pixeladas, o de hecho en la mayoría de ocasiones nada de partes pixeladas. Y recuerda que ningún televisor 4K mostraría resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja.
La uniformidad de colores grises en ambos modelos es buena, siendo levemente mejor en el UR9050, mostrando menos efecto de pantalla sucia, aunque a la hora de ver contenido con más color, considero que el efecto de pantalla sucia puede pasar desapercibido en ambos televisores, no llega a convertirse en algo molesto. El manejo de los reflejos en ambos televisores es más que aceptable, es un poco mejor en el UR9050 en la mayoría de ocasiones debido al hecho de que tiene panel ADS. Los ángulos de visión en el UR9050 son mejores precisamente debido al hecho de que tiene panel ADS, mientras que en el UR8750 no son buenos debido al hecho de que tiene panel VA. Es decir, en el UR9050 los colores no pierden tanto volumen ni lucen tan blanquecinos cuando la pantalla es observada desde un ángulo muy amplio, mientras que en el UR8750 los colores sí pierden mucho volumen y lucen muy blanquecinos, como puedes percibir. El manejo del movimiento cuando observas escenas con muchos movimientos rápidos en ambos modelos es muy bueno. Esto sucede tanto al ver contenido a través de aplicaciones de streaming como también cuando conectas, por ejemplo, un decodificador de señal digital a alguno de sus puertos HDMI. El parámetro TrueMotion en ambos modelos es el encargado de que en caso de que lo requieras, el efecto de vibración o conocido como Judder decrezca considerablemente. Y en otras ocasiones simplemente lo puedes apagar si quieres una experiencia un poco más fílmica sin nada de artefactos. En cuanto al apartado gaming, ambos modelos cuentan con modo juego y también con estas game bars, y en estas game bars encuentras estos modos de imagen predeterminados. Con cada elección cambia considerablemente la configuración gráfica en cuanto a brillo y en cuanto a colores. También debo decir que con el modo juego la cantidad de brillo por parte del UR9050 decrece, mientras que por parte del UR8750 incrementa un poco. La diferencia en cuanto a cada modo de imagen es muy perceptible. Siempre en cuanto a colores es cuestión de gustos. El modo deportes es el modo de imagen que satura más los colores en ambos televisores. A estas game bars, si así lo quieres, le puedes cambiar el color, escoges entre estos tres. También puedes de forma automática decrecer la cantidad de brillo si así lo requieres. Y también, por supuesto, desde aquí puedes acceder a configurar parámetros extra en cuanto a brillo, color, activar el modo automático de baja latencia o desactivarlo, que lo que hará es que al activarlo el modo juego se active de forma automática cuando los televisores detectan algún videojuego. Y también se puede optar por reducir el nivel de luz azul. Y también desde la Game Bar puedes acceder a configurar los parámetros extra en cuanto a brillo, color, temperatura de color, entre otros. Debes saber que el TrueMotion con el modo juego activado no se puede modificar porque simplemente no sería necesario. Y ambos modelos cuentan con la opción de mapeo de tono dinámico, que solamente se puede modificar cuando los videojuegos tienen algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. A mí personalmente me gusta mucho la experiencia gaming en ambos modelos, a pesar de que ninguno de ellos cuenta con puertos HDMI 2.1, en el sentido de que no son compatibles con los 120 Hz ni en 4K ni en algún otro tipo de resolución, y tampoco son compatibles con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Considero que en cuanto a calidad gráfica, manejo del movimiento, rendimiento gaming en general, es muy bueno en ambos televisores, es prácticamente igual. Debo decir también que nunca llegué a experimentar efecto de screen tearing o rasgamiento de pantalla. También quiero decirte que aunque con ese tipo de videojuegos que tienen muchas partes oscuras se puede percibir en algunas escenas algo de efecto ghosting, realmente no es para nada molesto. De hecho, en la mayoría de ocasiones no se percibe en absoluto, no llega a convertirse en algo ni molesto ni distractor. Pero sí recuerda que en cuanto al efecto clouding vas a observar mayor cantidad de ese efecto en el UR9050 por el hecho de que tiene panel ADS. Mientras que por parte del UR8750 tendrás menos intensidad del efecto clouding y en algunas ocasiones o en la mayoría de escenas mejor nivel de detalles. En cuanto a tiempos de input lag, considero que ambos televisores en esta área rinden muy bien. Pienso que casi cualquier gamer podría quedar satisfecho con ambos modelos, teniendo en cuenta que se trata de televisores de gama de entrada.
Como ya te he mencionado, el rendimiento gaming en cuanto a manejo del movimiento y calidad gráfica es muy similar o prácticamente igual. Las diferencias tienen que ver en cuanto a los colores, que lucen un poco más saturados por parte del UR9050, y el rendimiento en escenas oscuras, que es mejor en el UR8750. Y en cuanto a brillo, aunque la cantidad del UR9050 con el modo juego activado decrezca, me parece que aún así es suficiente para la gran mayoría de usuarios. El calentamiento en pantalla en ambos televisores luego de poco más de 3 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, es normal, excepto en la parte baja de la pantalla del UR9050, donde se incrementa el calor. Pero considero que los materiales de construcción del UR9050 probablemente hacen que la disipación de calor sea óptima, mientras que el calentamiento en el UR8750 es constante y normal en toda la pantalla. Y es que los materiales de construcción del UR9050 son más premium o se sienten más premium, además que el diseño es más bonito, es igual al de los NanoCell, mientras que el diseño del UR8750 digamos que es más básico, no es feo pero tampoco es elegante, y los materiales de construcción no se sienten de tan buena calidad como en el UR9050. En cuanto al apartado Smart, realmente no hay mucho que decir. Ambos modelos tienen el mismo control remoto conocido como Magic Remote. En este caso los tengo cubiertos con un estuche. El sistema operativo es el mismo, WebOS propio de la marca LG. La fluidez del sistema operativo es prácticamente igual en ambos modelos. Tienen el mismo procesador. Se desempeñan igual a la hora de navegar, a la hora de abrir aplicaciones, pero sí debo decir que el sistema operativo no es el más fluido. A veces se quedan un poco pegados o se ralentizan un poco, sobre todo a la hora de acceder al menú de configuraciones, y eso realmente me molesta un poco. A veces se siente un poco más ralentizado en el UR9050 y otras veces en el UR8750. Ambos modelos cuentan con asistentes de voz, el asistente de voz propio de la marca LG, el Amazon Alexa, y aparentemente ya no son compatibles con el asistente de voz de Google. No sé si aplique para todos los países. En ambos modelos está disponible la función de compartir pantalla o conocida como Screen Mirroring, pero no son compatibles ni con Multiview, ni Picture in Picture, ni pantalla superpuesta. La tienda de aplicaciones es la misma, propia del sistema operativo WebOS, es relativamente amplia, no le puedes instalar archivos externos y las aplicaciones pueden variar dependiendo de cada país. También en ambos modelos está disponible la función de control remoto universal para que el Magic Remote se pueda sincronizar con distintos dispositivos, incluyendo decodificadores de señal digital de compañías en tu país que ofrezcan ese servicio. Y el navegador de internet es el mismo, que es muy bueno, lo que más me gusta de este sistema operativo. Cuenta con la función visualización de TV. También puedes hacer búsqueda por medio de comandos de voz y también se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web. En cuanto a las entradas, son las mismas, pero varía la ubicación. En el UR9050 en la parte baja está el puerto para el cable digital óptico y para el cable LAN, y en la parte posterior lateral los 3 puertos HDMI 2.0, 2 puertos USB 2.0 y 2 puertos para cables de antena, uno de aire y uno de señal digital. Y así se vería la ubicación de las entradas en el UR8750. Recuerda que ambos modelos tienen lo mismo en cuanto a puertos. Número de entradas HDMI, que son 3 HDMI 2.0, 2 puertos USB 2.0, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable digital óptico y 2 puertos para antenas, en este caso de aire, y una de señal digital. Para ir terminando este video, primero quiero hablarte del sistema de sonido de ambos televisores. En teoría la potencia y las tecnologías son las mismas, pero en la práctica, sorprendentemente, me parece que el rendimiento por parte del UR8750 es mejor, o por lo menos un poco mejor, en el sentido de que el nivel de distorsión es menor al ir incrementando la cantidad de volumen o al incrementarla a la máxima capacidad. No digo que la distorsión en esas condiciones por parte del UR9050 sea increíblemente alta o increíblemente molesta, porque realmente no lo es, no es molesta.
pero se siente menos distorsión en el UR8750 y pude notar esa diferencia comparándolos lado a lado. Al final te voy a dejar con la prueba del sistema de sonido de ambos modelos para que notes esas diferencias y más o menos te hagas una idea de cómo podrían resultar en la vida real. De lo segundo que quiero hablarte es acerca de cuál modelo te recomiendo más. Yo personalmente, si no tuviera más opciones que escoger en el mundo, me iría sin pensarlo dos veces por el UR8750 porque soy fanático de los televisores con panel VA cuando se trata de televisores LCD LED, como es el caso de estos dos, de gama baja o de gama de entrada. Me parece que el rendimiento en escenas oscuras es mejor. No es perfecto, pero considero que es mejor, y aunque en rango dinámico estándar no rinda tan bien, me parece que actualmente hay mucho contenido con alto rango dinámico y en ese caso el rendimiento es mucho mejor, mostrando menos intensidad del efecto clouding y por supuesto nada de blooming porque no cuenta con atenuación local, mientras que la atenuación local del UR9050 es simplemente terrible. En cuanto a brillo, realmente considero que en la mayoría de ocasiones ambos televisores son más o menos parejos, excepto por supuesto en el modo juego, en donde la cantidad de hecho incrementa un poco en el UR8750 y decrece en el UR9050. En cuanto a colores, siempre se trata de cuestión de gustos. Es verdad que en el UR9050 se perciben colores un poco más bonitos, pero considero que el resultado por parte del UR8750 para mí están más que bien. Y además, como ya te he mencionado, en cuanto a sonido me gustó más el rendimiento general del UR8750. Y en cuanto a precios también es mejor el UR8750 porque es más económico. Diría que el UR9050 gana en cuanto a que el diseño es más bonito, que se siente más premium, que además pues la atenuación local, aunque es un punto extra, bueno, realmente desde mi punto de vista es terrible, aunque eso hace que el precio incremente. Por todo lo demás, en cuanto a sistema operativo, son prácticamente iguales. Y de lo último que quiero hablarte es acerca de los cuidados que deberías aplicar a tu televisor LG o de cualquier otra marca para que te dure muchos años. Primero, siempre conéctalo a un regulador de voltaje. Segundo, nunca lo ubiques cerca a una ventana o muy pegado a una pared que reciba el sol de forma directa toda la mañana o toda la tarde. Tercero, siempre que lo apagues, hazlo desde el control remoto, es decir, nunca lo desconectes directamente de la red eléctrica mientras el televisor está encendido. Y cuarto, activa siempre los cuidados de ahorro de energía para que la cantidad de brillo no esté siempre a la máxima capacidad, especialmente cuando no sea realmente necesaria, para que disminuya el consumo de energía y asimismo los televisores no se desgasten tan rápido. No siendo más, por favor, déjame saber en la caja de comentarios qué piensas acerca de estos modelos, cuál te gustó más o cuál comprarías y por qué. Y si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.